En esta mañana quiero compartirles algo que sin duda es fundamental en el caminar de un cristiano. Es muy, pero muy importante. Durante este tiempo tuve la oportunidad de visitar distintas iglesias en Colombia y estoy hablando sobre este tema. Entonces es un tema que vengo masticando de una manera muy particular en lo personal. Y como saben, nosotros como iglesia venimos ahora estudiando el libro de Hebreos y Levítico. Entonces, hoy vamos a hacer una pausa para los que están atentos y siempre tomando nota, que me encanta también. Recuerden lo que siempre les animo, tomen nota, ya sea en su celular o una libreta. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy especial que habla acerca de la importancia de tu caminar con Dios y de lo que significa ser imitador de Cristo. Entonces, para los que están tomando nota, si quieren ponerle un título, pónganle Imitadores de Cristo. Entonces, antes de iniciar, me gustaría orar por este tiempo, ¿ok? Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias por lo que haces en nuestras vidas, Señor, y como siempre te pido, danos corazones dispuestos para recibir y oídos atentos para escuchar de tu palabra, Padre. Gracias por todo, amén y amén. No sé si puedes poner la foto, Julián. Ahí está. Bueno, les presento a mi familia. No sé si algunos la habían visto. Falta Sole, obviamente. Esta foto es de hace como unos 3, 4 años. ¿Pero ven algo particular? Estoy más flaco. Ah, eso es verdad. Creo que mi apodo, hermanos, va a comenzar a cambiar. Me dicen el flaco, yo no sé, Gastón, mucho asado. No, pero vamos a mantener el apodo. Síganme diciendo el flaco. Aparte estoy más flaco, es verdad. Bueno, se dan cuenta, está mi hermana, mi mamá y mi papá. Bueno, muchas veces dicen que me parezco mucho a mi mamá. ¿Ven? Hay un rasgo físico muy parecido. Bueno, pasa mucho eso en las familias, ¿no? Obviamente, que ya está Juli, que las familias, los papás y las mamás se parecen mucho a sus hijos, viceversa. Entonces, en este punto vamos a hablar acerca de qué es imitar. Pasa un montón. ¿Se acuerdan también esta expresión que dice tal palo, tal astilla? Entonces tú dices, es igualita a su papá, mire hasta cómo responde, cómo camina. Algunos están viendo, están sintiéndose identificados. Entonces pasa mucho eso en las familias, como hay alguna actitud o algún rasgo físico que esta afirmación es muy válida. Y eso es por obvias razones. Físicamente es porque la genética nos permite que nos parezcamos a nuestros padres. Pero también hay actitudes que tomamos y nos referencia a nuestros papás, como este refrán. Bueno, lo mismo sucede en las Escrituras, aunque no tiene nada que ver con rasgos fisiológicos, sino es primeramente un asunto de naturaleza espiritual. El texto que vamos a estudiar en este momento y que tenemos que como consideración es Efesios, capítulo 5, versículo 1. Si pueden ir buscándolo y ir anotando. Y dice, sean pues imitadores de Dios, hijos amados. Tremendo, ¿no? Entonces acá ya hay una clara intención de identidad que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios hay rasgos que están teniendo influencia en nuestras vidas. Si quieres después, Juli, lo pones allí en la pantalla. Vamos a estudiar Efesios capítulo 5, ahí mientras que Julián lo va buscando. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se espera es que todos aquellos que son hijos de Dios evidencian su naturaleza de ser engendrados por Dios, como viven. Ahora, hay quienes que piensan que esto conduce a la salvación por obras, cumpliendo leyes para asegurar su salvación, pero nota que no es para asegurar la salvación, sino es para confirmar la salvación ya otorgada. Primero es la raíz y después el fruto, ¿ok? Entonces, es evidente que hay un mandato claro para los hijos de Dios de parecerse ¿a quién? A Cristo, de imitar a Cristo en todo lo que hacen. Entonces, ¿qué es imitar? Fácilmente podemos pensar, es actuar, comportarse o hacer algo en semejanza a otra persona. Como les decía, el ejemplo de la familia. Si tu mamá fue alguien, por ejemplo, muy servicial y te educó de esa manera, generó en vos tener actitudes de servicio.
Eso en casos buenos, pero también pasa muchas veces en casos no tan buenos. Por ejemplo, imitar una conducta de enojo. Son muy de enojarse y siempre y es como o esa influencia y sos de enojarte mucho. Entonces el punto aquí es súper interesante. Yo no sé si ustedes habían pensado esto, pero querámoslo o no, somos personas de influencia, hermanos. ¿Me escucharon? De alguna manera. Hay estudios que dicen que nosotros tenemos la capacidad de influenciar a más de 100 personas por día. De alguna u otra manera tenemos influencia para otras personas. Y también al contrario, somos personas muy influenciables. Entonces, de alguna u otra manera tomamos actitudes, pensamientos de lo que vemos de las personas con las que actuamos. Es interesante eso. Entonces, esto es una realidad donde nos pone en un punto de decir, ojo, ¿a quién vamos a imitar y cómo vamos a influenciar a otras personas? Entonces, el primer punto, para los que están tomando nota, me encanta eso, es ¿por qué imitar a Cristo? Nace esta primera pregunta, ¿por qué imitar a Cristo? Entonces, deberíamos imitar a Cristo porque es nuestro mayor modelo. Los imitadores de Cristo son aquellos que siguen su modelo, aman lo que Él ama y aborrece lo que Él aborrece. Interesante. Aman lo que Él ama y aborrece lo que Él aborrece. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Pausa. Veo a muchos sin Biblia. Entonces, venimos a la iglesia para estudiar la Biblia. Los animo a que todos, bien, con su Biblia en mano, tengan allí. No sé si podemos ver para que las hermanas puedan tener una Biblia allí, Brenda, y alguien le pueda ayudar, o Vero allí, para que ellas también puedan leer. Ahí está. Genial. Bien, seguimos. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. ¿Alguien que lo quiera leer fuerte y claro, por favor? Sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Wow. Entonces, tenemos un mandato claro de buscar genuinamente ser santos e imitadores del que Él nos salvó. Es nuestro modelo de vida, transformar nuestro carácter y ser santos como Él lo es. Sabemos que como iglesia hemos hablado mucho acerca de esto, de la santidad y entender la importancia de caminar en santidad. Pero acá hay una pregunta que yo me he hecho en este tiempo, que a veces se confunde, y por eso lo traigo acá en el mensaje, en esta enseñanza. ¿Qué es carácter para ustedes? ¿Qué es carácter? Muchos pueden pensar equivocadamente que el carácter es como una persona enojona. ¿Han escuchado eso? Es que tiene mucho carácter. Y en realidad no es así. Eso es una persona temperamental que hace parte de su personalidad, que Cristo está trabajando en eso en la persona, ¿ok? Entonces, primer punto, no confundamos carácter con el enojo. Al contrario, es muy distinto. Voy a leer textualmente acá para que lo tengamos en claro y aprendamos bien la definición de lo que significa carácter. El carácter se define como la fuerza del valor moral. A.W. Tozer describió el carácter como la excelencia de los seres morales. Así como la excelencia del oro es su pureza y la excelencia del arte es su belleza, la excelencia del hombre es su carácter. Las personas con carácter se destacan por su honestidad, ética y amabilidad. Descripciones como hombre de principios y mujer íntegra son declaraciones de carácter. La falta de carácter es una falta moral y las personas que no tienen carácter se comportan de forma deshonesta, sin ética y con poco amor. El carácter de una persona es el resultado de su actitud, sus pensamientos, sus intenciones, sus deseos y sus acciones. ¿Se entendió? En resumen, hace parte de todo lo que tú vives, haces, piensas. Todo eso tiene que ver el carácter. Es todo eso lo que tiene que ver. Entonces, ser imitadores de Cristo nos ayudará a tratar nuestro carácter para caminar en un proceso de santificación. Y escúchenme esa palabra, proceso de santificación. Colosenses capítulo 1, versículo 28 y 29. Dice lo siguiente:
a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Miren lo que dice acá, fíjense ahí en sus Biblias, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Interesante. Esta declaración del apóstol Pablo es una declaración hermosa, una declaración de visión tremenda de la misión de Dios en él, pero detengámonos en este punto que habla acerca de a fin de presentar perfecto a todo hombre. Habla de un proceso que comienza el día que tú recibes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida y pasan cuestiones, situaciones en tu vida y comienzas un proceso de santificación. Recuerdan que santo es ser apartado, ¿ok? ¿Recuerdan? Pero estamos en un proceso, porque situaciones van a venir. Estamos en un proceso de santificación. ¿Y saben ese proceso cuándo termina? Como cantamos. O cuando venga Cristo, o cuando partamos. Hasta el día de nuestra muerte, hermanos, estamos en un proceso. Todos los días, constantemente. Luchando en pos de parecernos más a Cristo. Tenemos como fin, en nuestro caminar cristiano, trabajar y formar nuestro carácter para ser más parecido a Cristo. Y cada circunstancia lo forma y lo revela a través del Espíritu Santo que Él nos transforma. ¿Escucharon bien eso? Eso es interesante, porque cada circunstancia que pasa en nuestras vidas va a develar el carácter. Realmente, ¿dónde está cimentado? Si en Cristo o en las circunstancias. Eso es muy profundo, porque entonces por eso vemos que muchos cristianos caminan una vida frustrada con situaciones. Y entendemos y sabemos que Cristo no prometió que no pasaras por las situaciones. ¿Cristo qué prometió? Esperanza y caminar en medio de las situaciones. Y es algo muy distinto. ¿Ok? Entonces ya entendimos el por qué. ¿Ok? Estamos llamados a ser santos como Él lo es, y a imitadores de Cristo como Él lo es. Ese es nuestro modelo de imitar, es Cristo, parecernos cada día más a Cristo. Segundo punto, ¿qué es lo que debemos entonces imitar y qué es lo que no debemos imitar? Y me encanta la palabra de Dios porque es tan práctica, tan fija lo que dice, no hay grises en medio de ella, y nos dice específicamente, miren, así se debe caminar. Así huele, se ve alguien que está caminando con Cristo. Se ven los frutos del Espíritu Santo en él. Y es claro. Entonces vayan allí al texto base que vamos a estudiar, que es Efesios capítulo 1, del versículo 1 al 20. ¿Esto lo tienen? 5. Sí, dije capítulo 5. Ah, perdón. Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 20. Bien, están atentos. Buenísimo. Bien, entonces vamos versículo por versículo. Acá, en pausa, tranquilos. Porque esto es como la Biblia nos va a hablar de manera fuerte al corazón. Entonces dice el primer versículo. Por lo tanto, y ya ahí comienza, mire lo que dice ahí, fíjense, ¿qué dice? Imiten a Dios en todo lo que hagan, no en algunas cosas, en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Entonces nuevamente retomamos este concepto de tener esta identidad espiritual que nuestro Padre nos está hablando como hijos y estamos caminando en pos de parecernos más a Él. Imiten a Dios en todo lo que hagan. Wow, y me encanta eso en la Reina Valeria, dice sus hijos queridos, esa ternura que nos dice, ustedes son sus hijos queridos. Versículo 2, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de ¿quién? De Cristo. Tristemente, en el contexto de nuestra sociedad, muchos siguen el ejemplo de un influencer, de un político o un deportista. Y como les dije, es normal porque el ser humano tiene esto, de tomar actitudes y ser altamente influenciado. Pero entonces acá tenemos un llamado muy claro que nuestro modelo a seguir y nuestro ejemplo es Cristo. Tremendo.
Entonces, aquí ya nos da algo muy práctico, dice, Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Dios nos exhorta a vivir una vida de amor, hermanos. Tomando el ejemplo de Cristo, debemos considerar en nuestros corazones lo que significa el sacrificio de Cristo y lo importante que es el Evangelio en nuestras vidas para vivir vidas de amor. Entonces acá ya hay algo tremendo, y ya vimos solo 2 versículos. El amor cristiano. ¿Estás viviendo una vida de amor como la que nos enseña Cristo? Ante tu esposo, ante tu esposa, ante tu hijo, ante tu vecino, tu amigo. Vemos un ejemplo tremendo en Cristo. Miren lo que Él decía. Y se ofreció a sí mismo como sacrificio. Vemos una actitud de servicio de Cristo. ¡Wow! Y debemos parecernos a Cristo en el amor y el sacrificio y el servicio de Cristo. Versículo 3. A partir de aquí, si quieren, señalen en sus Biblias las cosas que no hay que hacer. ¿Vieron cómo comenzamos el punto? Las que hay que hacer y las que no. Bien específico. Entonces, la palabra nos dice, ¿qué es lo que no hay que hacer? Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar al pueblo de Dios. Y me encanta la palabra de Dios, porque es blanco o es negro, no hay tintes. El pecado es pecado. Si queremos justificarlo, vamos a hacer mal a nuestras propias vidas. Tremendo. Inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes. ¿Qué es avaricia? Así una definición rápida, alguien que se anime a decirlo. ¿A qué les suena? Tal cual. Tal cual. Tal cual. Tremendo eso, ¿no? Y muchas veces tenemos tristemente actitudes de esta manera. Es esta actitud de querer tener y tener y tener y tener y tener y tener, sin ningún fin, para estar llenando el vacío de nuestro corazón con tener cosas. Peor cuando habla de impureza sexual. Estamos en un mundo muy difícil, hermanos, hipersexualizado, donde hay un montón de cuestiones que nos están hablando todo lo que no tenemos que hacer y nos quieren insinuar esas cuestiones. Especialmente a los más jóvenes, y lo hemos hablado en el grupo de jóvenes, es algo muy complejo. Entonces, aquí vemos claridad en la Biblia de que esto no está bien para un hijo de Dios. Es claro lo que Dios nos está llamando y que debemos huir. No hay grises en la vida cristiana si realmente amas al Señor de corazón. Debes ser sabio en cómo manejas tus áreas emocionales y si hay cultivos de avaricia en nuestro corazón. Versículo 4. Acá hay algo que no y después al final hay algo que sí debemos hacer. Miren bien. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros no son para ustedes. ¡Wow! Duro. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Y esto, hermanos, habla de cómo evalúas las conversaciones que tienes al día a día, a la luz de la palabra de Dios. ¿Hay chisme, hay murmuración en tu vida, en tu corazón? ¿Recuerdan que hace unos meses el pastor hablamos acerca de la murmuración y el chisme? Eso es algo que dentro de todas las comunidades cristianas está siempre. Y es triste, porque acá es evidente que nos habla, ojo, no hablemos mal del otro. Cuidado con nuestras conversaciones, hermanos. Cuidado con lo que hablamos, expresamos a la otra persona. Los chistes groseros no son para ustedes, me encanta, es claro. La manera que nos expresamos, que decimos, las palabras que usamos son muy importantes. Pero me encanta que dice, en cambio, que haya una actitud de agradecimiento. En vez de tener una boca quejosa, tener una boca que salga de un corazón agradecido. No sé cómo es la realidad de todos ustedes, pero sin duda podemos ser muy agradecidos día a día, ¿cierto, hermanos? Tenemos un techo, una comida, tenemos una ropa que vestir. No sé la realidad de todos, pero sé que muchos gozan de buena salud. Podemos hacer agradecer con un montón de cosas.
Y tristemente no tenemos muchas veces un corazón agradecido que exprese agradecimiento. ¿Tienes una actitud de agradecimiento constante por lo que Dios hace en tu vida? ¿O al contrario, siempre hay un corazón de queja por todo lo que está pasando? 5. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara, heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Nuevamente, conecta con lo que estamos viendo en el versículo anterior. Y esto habla, hermanos, de los dioses en nuestro corazón. ¿Qué se entrona en tu corazón? Pasiones, personas o cosas que están entorpeciendo tu comunión con Dios. Es fuerte eso, porque muchas veces estas cuestiones están limitando la comunión y la relación que vos puedes tener con Dios. Y muchas veces estas cosas no necesariamente son malas. Por ejemplo, en el contexto, en la universidad con los chicos que siempre trabajamos, Vero y Fer lo saben, los chicos están estudiando a full estudian y tienen que sacar buenas notas, obviamente. Pero a veces yo siento que parece que el estudio es como más el Dios de su vida y es lo único y su relación con Dios, hasta allá. Chicos cristianos, solo se la pasan estudiando, notas, estudiando y tu relación con Dios, el servicio a Dios, tu crecimiento espiritual, lo veo constantemente dentro del ambiente que me manejo en la universidad. Es triste eso. No es malo en sí estudiar, ¿cierto? No, pero sin duda está dañando tu comunión con Dios porque está pasando a ser tu prioridad y no Cristo tu prioridad. Hay otras cosas sí peores que entronan tu corazón y van dañando y dinamitando. Y el carácter que queremos estar cambiando no es más parecido al de Cristo, sino al de Juan, de Pedro, de Andrés. Versículo 6. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Como les decía, hermanos, no debemos justificar el pecado. A Dios le enoja la desobediencia de su pueblo, le duele. Hago una pregunta sinceramente. ¿Vos querés crecer en tu relación con Dios? ¿Querés ser más parecido a Cristo? Si sinceramente la respuesta es sí, hay algo fundamental para ser más parecido a Cristo. ¿Saben qué es? La obediencia. Obediencia a Él. Acá lo dice específicamente. No justificar el pecado, ser obediente a su palabra, seguirlo a Él. Obediente, como decíamos, amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Versículo 7. Otra cosa que no debemos hacer. No participen en las cosas que hace esa gente. La necedad se trata de no obedecer al Señor y no amarlo. ¿Por qué seguimos participando de las cosas que hacen la gente que no ama a Dios? ¿Por qué? Muchas veces quizás venimos de un contexto donde teníamos un grupo de amigos, de influencia, conoces a Cristo, querés caminar en relación con Él, en comunión, y ese tipo de influencia no te está ayudando en tu relación con Dios. Es muy personal, piénsenlo en su vida, tal cual como cada uno con quien se relaciona. Pero no hagamos lo que la gente necia hace. Algo que yo siempre digo, recuerden esta frase, que no hay decisiones buenas o malas, hay decisiones sabias o necias. ¿Me escucharon bien? Y en ese sentido, la sabiduría es el temor al Señor. Y no hay cosa más linda que obedecer al Señor, porque sin duda vos vas a vivir consecuencias que van a cambiar tu vida y van a ser beneficiosas para vos, para darle la gloria a Dios, y los que están alrededor tuyo van a ver el beneficio de tu relación con Dios. ¿Me hice entender? ¡Wow! Profundo. Entonces, día a día, constantemente tenemos que estar haciendo un chequeo de nuestro carácter, si estamos pareciendo más a Cristo o no. Versículo 8. Pues ante ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen luz que proviene del Señor. Entonces acá dice al contrario. Dijimos, ¿cómo se ve entonces un cristiano? Miren la visión tremenda que nos da la palabra de Dios. Vivan como gente de luz. Versículo 9. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas.
Averigüen bien lo que agrada al Señor. Buenísimo, tremendo. ¿Y cómo averiguamos bien lo que agrada al Señor? Leyendo la palabra, orando, teniendo comunión con los hermanos. Hermanos, déjenme decirle en esta mañana que la vida cristiana no fue pensada para vivirla solo. Se vive en comunión, en congregación, porque todos y cada uno de nosotros estamos en un proceso de santificación, como les decía, y necesitamos del hermano para apoyarnos, para exhortarnos en verdad y en amor, para seguir como cuerpo unido y caminar en pos de parecernos más a Cristo. Por eso es que animamos tanto a que vengan a congregar, a que vengamos a congregar. Porque de hecho esto es un punto espiritual donde te van a animar, vas a conocer de Cristo, vamos a alabar juntos a Cristo. Es tremendo eso. De hecho en la semana también con los jóvenes lo estamos hablando, que no sea venir a un banco a aplaudir y te vas y el domingo siguiente, ¿y qué pasó con el hermano en la semana? Un llamado intencional. ¿Vos sabés el hermano lo que puede estar pasando? Con todas las circunstancias que pasan en la vida, hermanos, y podemos de hacer ayuda práctica, orando y dando una ayuda al hermano. ¿Amén? Entonces, versículo 9, pues sean luz que está dentro de ustedes, produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Versículo 11, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad, al contrario, sáquenlas a la luz. Versículo 12, es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace, se hace en secreto. Y es tremendo esto porque aquí nos da un principio claro, hermanos, de que las cosas de Dios se hacen a la luz y las cosas del enemigo se hacen a oscuras. Entonces, si hay algo que estás viendo en tu vida y estás caminando a oscuras y quieres que algo no salga a la luz, es que evidentemente eso no es de Dios. Muy práctico, y se lo digo siempre a los jóvenes, más que todo cuando están en situaciones de relaciones emocionales y noviazgos, y más un joven. ¿Cómo te estás manejando en la intimidad, en tu noviazgo y en tu relación con tus amigos? Es muy práctica la palabra de Dios, es tremendo. ¿Qué cosas haces en secreto? El pecado se mueve en la oscuridad. ¿Qué conversaciones tienes que no quieres que tu esposa o hijos vean? ¿Cómo manejas tus finanzas a la luz de la Biblia, por ejemplo? Versículo 13. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo dará luz. Y esto es un punto clave, hermanos, porque acá nos está preguntando explícitamente, ¿sos consciente y recibiste a Cristo como Señor y Salvador en tu vida? ¿Eres consciente de lo que significó darle tu vida a Él? ¿Eres consciente de lo que significó ese momento? Porque si sos consciente, mucho de lo que está pasando en tu vida, nuevamente, se va a ver evidencia en la manera que caminas, día a día, constantemente. Y si no sos consciente, entonces es una gran oportunidad y una buena oportunidad para que hoy mismo puedas entregarle tu vida a Cristo. Versículo 15. Y acá vamos terminando la recta final. Y todos estos son versículos de dice, sí, es así. De esta manera camina un cristiano. Así que tengan cuidado de cómo viven. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. ¿Ustedes creen que vivimos en una sociedad que está muy bien, hermanos? Cada vez peor. Esta semana murió una niña de 3 años al frente de la casa de gobierno del presidente de la nación argentina. ¿Sabían eso? No sé ustedes, a mí me duele y me quebranta el corazón. Qué fuerte. La Argentina está pasando por un momento crítico y nadie dice nada. El pueblo de Dios, y no le estoy diciendo vamos a romper las cosas ni nada de eso, al contrario, ya lo aprendimos. Pero más adelante sí vamos a decir qué es lo que vamos a hacer. Es predicar el evangelio, es doler lo que está pasando por nuestra nación. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos.
Versículo 17, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Wow. ¿Procuras entender cada decisión que vas a tomar y consideras la opinión y la voluntad de Dios? En una decisión como, ¿qué carrera voy a estudiar? ¿Compro esta casa o no? ¿Voy a hacer este negocio o no? ¿Estás escuchando a Dios? ¿O en tu entendimiento humano crees tener sabiduría para tomar decisiones? No sé ustedes, yo prefiero escuchar a Dios y que Él me guíe porque seguramente Él va a tener mejores opiniones de muchas situaciones. Nuevamente, el ejemplo con los chicos. ¿Estás consultando a Dios cuando estás viendo la posibilidad de ponerte de novio con alguien? ¿Estás consultando a tus líderes, pastores, líderes espirituales, de qué opinan acerca de esa decisión? De manera práctica. Entonces, no actúen sin pensar. No vemos, como siempre, no sé ustedes, muchas veces nosotros somos de hacer algo sin pensar. Calma, pensemos, oremos, actuemos con sabiduría. Versículo 18. Y ahí vuelve el punto de no hacer esto. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Cuidado con los placeres de la vida, hermanos. Cuidado cómo nos estamos manejando. Más bien seamos llenos del Espíritu Santo. Seamos conscientes del poder del Espíritu Santo actuando en nosotros. Que haya influencia del Espíritu Santo para obedecer a Dios. Nuevamente, la vida cristiana sería imposible vivirla en nuestras fuerzas, ¿cierto? Se vive a través de la llenura y el poder del Espíritu Santo. Porque es Él el que hace los cambios, en el poder del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo, ¿recuerdan cuáles son? Amor. Buenísimo, se lo saben. Ahora, ¿cómo estás con respecto a esos frutos? ¿Hay más amor en tu vida? ¿Hay más gozo? ¿Hay más paciencia? Todos estamos en un chequeo, debemos ser conscientes. Porque ¿cuál es el punto? Nuevamente, ser parecidos a ¿quién? A Cristo. ¿Quieres conocer a Cristo? Lee la Biblia. Mira cómo Él actuaba. Mira cómo Él hacía las cosas. Conoce a Cristo a través de la palabra de Dios. Y finalmente, versículo 19 y 20, y me encanta, para terminar, dice, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Debemos llevar una vida de oración continua. Tremendo. Por eso la importancia de venir a alabar a Dios. Porque las alabanzas, los signos, hablan de un mandato claro que nos dio Dios. Cantar como cuerpo y alabarlo a Él. Versículo 20. Y nuevamente, ¿qué dice? Me encanta. Den gracias por todo. Y yo sé que esto es difícil, hermanos. Es difícil. Miren lo que estamos pasando. Una hermana partió. Las cuestiones de la vida son muy difíciles. A mí me cuesta un montón dejar mi casa. Ser extranjero por más de 15 años es difícil. Dejar mi papá, mi mamá, mis sobrinas crecen. Ahora, recién hablamos con Gastón, la cultura, la comida. Es difícil. Vienen las situaciones de la vida, una enfermedad, la economía en un país como el nuestro. Son difíciles. Pero te dice acá, den gracias a Dios por todo. ¡Wow! Por todo demos gracias a Dios. Porque tenemos una esperanza viva en donde entendemos que estamos caminando por esta vida para hacer tesoros en el cielo, para parecernos más a Él, porque tenemos una perspectiva eterna. ¿Amén? Y finalmente, no quiero irme sin antes hablar de lo que significa ser un imitador de Cristo en relación a la misión de Dios. Y esto habla para los que están tomando nota de ser 100% enviados. Como misionero, ustedes saben que para mí palpita la gran comisión en todo momento. Y eso es lo que siempre les queremos transmitir a ustedes. Seas estudiante, seas un trabajador, seas una ama de casa, estás llamado a ser discípulos. Mateo 28, del 19 al 20, id y hacer discípulos. Dios nos encomienda la responsabilidad de discipular las naciones para su gloria. Ser imitadores de Cristo es ser formadores de discípulos, hermanos. Entonces, ¿recuerdan lo que estamos hablando de la necesidad que vimos como país?
¿Saben cómo se transforma la Argentina? Y el único que la puede transformar, ¿quién es? Cristo. Ningún político, ningún empresario, es Cristo el que transforma tu país. ¿A ti te duele tu país? A mí me duele Argentina. A mí me duele lo que pasó esta semana con esa niña. A mí me duele caminar las calles y a mí me duele caminar las facultades y ver chicos que no tienen a Cristo. Y la iglesia, callada. Callada. ¿Qué tienes miedo si tienes a Cristo? Es el momento, hermanos. Ser imitadores de Cristo es salir y proclamar el Evangelio y decir que Jesús salva y llamar al arrepentimiento. Eso es ser imitadores de Cristo, movilizarte por el otro. Qué lindo que estén las hermanas acá, porque de eso queremos que nuestra iglesia, de la esperanza en nuestro barrio, sea luz, sea evidente que a través de la comunidad de fe hay diferencias. Una hora feliz, el trabajo que hacen los chicos cada sábado, dando un alimento y esperanza a tantos niños. Eso es ser imitador de Cristo, hermanos. Entonces, mi ánimo y el enfoque que queremos en este tiempo es que seamos parecidos a Cristo. Es difícil, claro, pero ese es el llamado que tenemos, ser santos como Él es santo. Volquémonos con amor a la palabra. Yo me quedé con una frase que Carlos dijo la semana pasada, me encantó Carlos, por eso les digo que tomen nota. Él dijo, dejemos el cristianismo del ABC. Tú dijiste eso, ¿cierto? Me encantó. Ya está, muchos de los que estamos acá hemos caminado bastante en el Evangelio, ¿cierto? Caminemos un Evangelio más allá del ABC, el Evangelio más profundo que transforma nuestras vidas para que la sociedad vea la luz y sal que hay en nosotros, que es Cristo. ¿Amén? Oramos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por esta mañana, Padre. Gracias. Gracias por tu palabra, gracias por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Por tu gracia y misericordia, por tenernos tanta paciencia, porque sabemos que hay muchas cosas que debemos cambiar, Padre, pero realmente en esta mañana queremos de un corazón quebrantado decirte, estamos acá. Queremos caminar en relación con vos. Saca todo eso que no me hace parecido a vos. Ayúdame por favor. Mis fuerzas nunca lo lograré, pero sé, Espíritu Santo, que vos vas a transformar mi corazón, Señor. Ayúdame a ver cómo tú ves al hermano, a moverme como tú te moverías, Cristo, a no tener indiferencia por la necesidad del otro, Padre. Gracias, Padre. Y también quiero orar esta mañana por aquellas personas que quizás dicen, la verdad yo nunca tomé una decisión, no sé de qué se trata, pero estoy acá. Quiero tomar una decisión en fe por recibir a Cristo. Y en esta mañana te digo que puedes hacerlo, ahora mismo. Toma una decisión de fe y la iniciativa de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y que dejes entrar a Él en tu corazón. Y comienza a ver un proceso donde vas a caminar con Él día a día, semana a semana. Arrepiéntete de tus pecados y vuelve a Él. Y podrás saber que Él nunca, nunca te va a abandonar. Y te va a acompañar por el resto de la eternidad. Gracias, gracias Padre por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu nombre. Amén. Y amén.